Si quieres aprender o ya iniciaste y tienes poca experiencia en la sublimación, este tutorial es para ti, ya que te hablaré de los errores que no debes cometer. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que de esta forma YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Así que sin más preámbulos, comencemos. Atención, te recomiendo que veas el video hasta el final. Así consideres que estos errores no aplican para ti, ya que en cada error daré consejos que pueden ampliar tu conocimiento. Compra de impresora incorrecta. Como sabrás, en el mercado hay muchos tipos de impresoras y saber cuál es la mejor opción es todo un reto. Por eso, ten en cuenta lo siguiente. La impresora debe ser de inyección de tinta y debe contar con la tecnología piezoeléctrico. Las impresoras láser no están diseñadas para la sublimación. Las impresoras que funcionan por tecnología de inyección por medio de un cabezal térmico, estas utilizan el calor para inyectar las tintas. Esta tecnología no sirve, dado que las tintas de sublimación reaccionan al calor. Tecnología de cabezal piezoeléctrico. Esta tecnología inyecta las tintas por medio de unas membranas que se mueven por impulsos eléctricos. Este proceso se hace a temperatura ambiente y al no calentar las tintas permite que se conserven todas sus propiedades. Las impresoras que cuentan con esta tecnología son las de marca Epson y Brother. Si has visto mis tutoriales podrás ver que utilizo la marca Epson y son las que puedo recomendarte. Las de marca Brother no las hemos utilizado, aunque he leído que salen muy buenas. Si vas a iniciar y tienes el presupuesto para comprarte una impresora de formato A3, no lo dudes, cómprala. Al comprar la impresora, vendrá con sus tintas de fábrica, por lo cual deberás cambiarlas por tintas de sublimación. Utiliza siempre la misma marca de las tintas, de esta forma trabajarás mucho mejor con tu perfil de color. Una vez tengas claro lo anterior, imprime con todos los colores cada 3 o 5 días, de esta forma evitarás que los inyectores del cabezal se tapen. Recuerda utilizar tintas de la mejor calidad. Por último, utiliza papel de sublimación premium y al configurar tu impresora, imprime en RGB. De esta forma obtendrás excelentes resultados. Conectar la impresora por Wi-Fi. Si bien sabemos que la mayoría de impresoras vienen por conectividad Wi-Fi, déjame decirte que no es la mejor opción y te explicaré por qué. Al tener la impresora conectada por Wi-Fi, podemos imprimir de cualquier parte de la casa, empresa o negocio. La conectividad por Wi-Fi es lo mejor hasta que perdemos conexión por X o Y motivo. Esto puede ocasionarnos pérdida de impresiones, dinero y tiempo. Por esta razón, tengo conectada mi impresora por cable USB. De esta forma llevo varios años y trabajo al máximo. Tiempos y temperaturas incorrectos. Cuando inicié mi negocio de sublimación, al igual que tú, buscaba en internet tiempos y temperaturas que pudiera emplear en cada artículo que fuera a sublimar. Probé con muchos parámetros encontrados en tablas de tiempos y temperaturas para sublimación. Y al igual que tú, el resultado no era el esperado, así que tomé cartas en el asunto y empecé a hacer pruebas por mi cuenta. Empecé programando mi plancha a 200 grados por 60 segundos, luego 195 grados por 50 segundos, hasta llegar a mis tiempos y temperaturas seleccionados, 190 grados por 45 segundos. Esta es la temperatura y tiempos que utilizo en prendas textiles y los cuales me han dado excelentes resultados. Prendas textiles incorrectas. Antes de sublimar cualquier prenda textil, debes tener en cuenta que sea 100% poliéster o hasta un 75%. No se recomienden menos, ya que el resultado no será nada agradable. Si te ha pasado que al ubicar tu diseño en una playera queda torcido y a la vista no es nada agradable, presta mucha atención. Para que tus diseños queden centrados, puedes doblar la playera a la mitad y planchar por 7 segundos. Esto quitará las arrugas y el centro de tu playera quedará marcado. Otra recomendación es que coloques dentro de la prenda a sublimar cartón cartulina. Esto evitará que el respaldo de la prenda se manche. Siempre que planches cualquier prenda textil, recuerda utilizar el protector de teflón. Si no lo tienes, puedes utilizar un pliego de papel bond o en su defecto papel siliconado.
Si te ha gustado toda esta información y ves que puedes evitar posibles errores, te invito a que te suscribas a nuestro canal para que en el próximo video no te pierdas cómo iniciar con éxito un negocio de sublimación o cómo llevarlo al éxito si ya lo iniciaste. Sublimación de tazas o vasos Muts. Al igual que tú, la sublimación de tazas me llevaron al punto máximo del desespero. Mis diseños salían rojizos, claros, bajos de tono y ni hablar de las fotografías. En fin, era un desastre. Luego de estudiar y hacer mis propias pruebas, pude lograr los resultados esperados y hoy quiero compartirlos contigo. Cuando vayas a elaborar tus proyectos, trata de hacerlos en un software de diseño. Puedes utilizar CorelDRAW, Photoshop o Adobe Illustrator. Es necesario que aprendas a utilizar cualquiera de los mencionados, así elaborarás diseños con calidad profesional. Al crear un nuevo archivo, debes tener en cuenta que esté en la opción RGB. Una vez creado el archivo, verifica que esté en formato A4 para impresoras pequeñas o A3 para impresoras tabloide. Crearás una plantilla de 210 x 97 milímetros. Al crear la plantilla notarás que en el formato A4 caben 3 diseños. Una vez terminados los diseños, selecciónalos y haz clic en el icono de impresoras. Selecciona la impresora que tengas para sublimación. Haz clic en el icono de configuraciones. Escoge el formato de impresión al igual que el tipo de papel. Yo te recomiendo la opción papel photopaper mate. Seleccionamos calidad alta y luego nos dirigimos a más opciones. Clic en espejo y quitamos el chulito de alta velocidad. Imprimir y listo. Y con esto solucionarás cualquier inconveniente que tengas al sublimar tus tazas y verás los resultados a simple vista. En la descripción estaré dejándote unos tutoriales para que aprendas a sublimar tazas full print y tazas mágicas. Papel de sublimación de baja calidad. En el mercado existen muchos tipos de papel y si quieres un buen resultado debes saber elegir. En lo personal utilizo papel de sublimación premium por rollo y también utilizo papel de sublimación premium por hojas. Me fijo mucho que sea de buena calidad y sobre todo que sea de secado rápido, ya que de esta forma puedo imprimir y sublimar casi al instante. Al imprimir por metro lineal, la producción es mucho más rápida, así ahorro tiempo y dinero. Aquí en Colombia podemos conseguir papel de sublimación premium por rollo en formato A4 y A3. Si en tu país no puedes conseguirlo en el formato de tamaño de tu impresora, puedes comprarlos en los tamaños de 62, 92 y 112 centímetros. Estos rollos se utilizan en plotter de impresión para sublimación y luego cortarlo al ancho del formato de tu impresora. Recuerda que el largo máximo de impresión es de 120 centímetros. Descarga de imágenes con baja resolución. Otro de los errores es la descarga de imágenes con baja resolución. No recomiendo descargar imágenes por menos de 1000 píxeles. Presta mucha atención y te enseñaré cómo buscar imágenes con buena calidad. Entra al buscador de Google y colocas el nombre de la imagen que quieres descargar. Luego das clic en imágenes seguido de herramientas. Clic en tamaño y selecciona grande. Y así tienes todas las opciones en full resolución. Selecciono la imagen que quiero descargar, dando clic derecho y guardar imagen como. Le colocas un nombre y guardas en la carpeta que tengas seleccionada. Otra de las opciones que más me gusta es descargar archivos de bancos de imágenes. En lo personal me gusta hacerlo a través de Freepik. En este banco puedes encontrar diseños vectorizados e imágenes full resolución. Encontrarás muchas opciones gratis a las cuales podrás acceder. De igual forma estaré dejándote estos tutoriales que aparecen en pantalla que de seguro te serán de mucha ayuda. No olvides suscribirte y compartir. Dios te bendiga y hasta un nuevo video. Chao.